El trágico fin de los 12 apóstoles es una historia llena de sacrificio, fe y misterio. Estos hombres sencillos, como pescadores, campesinos y artesanos, dejaron todo para seguir a su Maestro, Jesucristo. Fueron testigos de su resurrección y llamados a difundir el Evangelio por el mundo. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una de ellas es un testimonio marcante de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a su semejante. ¿Pero te has preguntado cuál fue el destino de Juan el Apóstol amado? Si piensas que tuvo una muerte común, estás totalmente equivocado. Su vida y muerte están envueltas en misterio, controversias y narrativas macabras. Juan el Apóstol amado es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, otro apóstol. Su relación única con Jesús le proporcionó una visión especial de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Éfeso. Juan fue capturado, torturado e incluso se dice que fue lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo. Los padres de la Iglesia fueron hombres celosos que construyeron la teología utilizada por la Iglesia hasta hoy. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por ellos y forman parte de la doctrina cristiana. Juan habría sido exiliado en la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que componen y están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. Juan, Santiago habría enfrentado un trágico destino. Según el obispo Policrates de Éfeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, el apóstol Juan falleció en Éfeso en Asia Menor en el año 100 después de Cristo, con cerca de 94 años de edad. Lo sorprendente es que cuando Constantino abrió la tumba de Juan para edificar en su honor, la tumba estaba vacía. Esto ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones a lo largo de la historia. Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras llenas de profundidad espiritual guiaban, corregían y animaban a los fieles. Sus enseñanzas estaban impregnadas por la vivencia junto a Cristo y resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe naciente. En sus días finales, Juan reflexionaba sobre el tapiz de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Éfeso, donde la Iglesia luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo hostil. En cada palabra que escribía, en cada consejo que daba, Juan enfatizaba el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Él recordaba constantemente a la comunidad la importancia de permanecer fieles a la verdad, al mismo tiempo que exhortaba al amor y a la unidad, evocando el propio pedido de Jesús para que sus seguidores fueran uno. En las visiones registradas en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo, incluso en medio de las persecuciones y tribulaciones. Estas visiones, repletas de simbolismo, sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que no importa cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el crepúsculo de su vida, dejó un legado inmenso, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia.
A través de sus escritos y de la vida que vivió, continúa inspirando a incontables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Juan el apóstol amado y su compañero Santiago, hijo de Zebedeo, nos recuerda el inmenso sacrificio y la devoción de los primeros seguidores de Jesús, quienes dejaron un legado que perdura hasta nuestros días. La diversidad de detalles específicos en las Escrituras y la variedad de tradiciones han hecho que la narrativa en torno a la muerte de Santiago, el menor, sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén. Según esta creencia, Santiago fue decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado es frecuentemente encontrada en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. No obstante, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo llamado Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del Templo de Jerusalén y a continuación apedreado hasta la muerte. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la Iglesia primitiva, resonó con intensidad por las callejuelas y mercados. Su martirio no fue solo un golpe a los corazones de los seguidores de Jesús, sino también un claro signo de la creciente tensión entre la joven Iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento definitorio, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana. En la comunidad de creyentes, la pérdida de Santiago provocó una mezcla de duelo y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y en la resolución de continuar la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un doloroso pero poderoso recordatorio de que el viaje que habían emprendido requeriría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. A pesar de la persecución, la Iglesia comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y eventualmente a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró suelo fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuaba su ministerio discreto pero vital. Aunque las Escrituras proporcionan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un periodo de incertidumbres y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones posteriores de cristianos. Ellos representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia. Estos dos Santiagos, con sus vidas y sacrificios, continúan inspirando a los creyentes a seguir el camino de la fe y el servicio, recordando que la diversidad de vocaciones en la Iglesia es parte de su riqueza. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, en Galilea. Era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, antes Simón, fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que mostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros como la caminata sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la Última Cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante la prisión es un episodio marcante, seguido de un profundo arrepentimiento y restauración por el propio Cristo tras la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente, estableció su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es evidenciado en los
Hechos de los Apóstoles, donde juega un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. Sin embargo, en el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón responsabilizó a los seguidores del cristianismo por el incendio y dio inicio a una persecución implacable contra ellos. Pedro acabó siendo detenido y condenado a la pena de muerte. La tradición relata también que Pedro pidió ser crucificado de manera inversa, cabeza abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy reposa la majestuosa Basílica de San Pedro. Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada como un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia nos cuenta que durante esa persecución, muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones horrendas, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. Conforme las llamas de la persecución ardían, la fe de los cristianos se esparcía con aún más vigor, una llama que iluminaría el mundo y perduraría a lo largo de los siglos. Pedro y otros mártires de la fe continúan inspirando a todos los creyentes, recordándoles que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con coraje, amor y fidelidad inquebrantable. La visión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, como narra la tradición, no era solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la transformación profunda que ocurrió en la vida de Pedro desde aquel primer encuentro en las orillas del mar de Galilea. El pescador impetuoso se había convertido en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaban a innumerables otros en el camino con Cristo. Su muerte no fue el fin, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, con sus fallos y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su trayectoria, marcada por la negación y la restauración, por la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. Al parecer, el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son significativos. En la Última Cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo genuino de comprender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. En cuanto a la muerte de Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, posiblemente por apedreamiento. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado con hachazos, una forma brutal de ejecución en aquel tiempo. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es frecuentemente considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas es venerado como uno de los santos patrones de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo en la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su viaje como discípulo. Andrés es frecuentemente asociado a momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y peces, donde presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona consistentemente entre los primeros. Tras la muerte de Jesús,
continuó la propagación del cristianismo primitivo. Su viaje misionero lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una peculiaridad única. Fue clavado en una cruz en forma de X. Este acto de martirio, que simboliza su humilde seguimiento de Cristo hasta el final, ha dejado una marca perdurable en la memoria de la Iglesia y en la inspiración de los creyentes a lo largo de la historia. A la muerte de Jesús, Andrés pidió ser crucificado de la misma forma que Jesús, creyendo que era indigno de morir de la misma manera que su maestro. Sus restos mortales fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el barco naufragó. Por otro lado, el apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios a menudo lo destaca como Felipe de Betsaida, ayudando a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe es frecuentemente asociado a episodios significativos en la narrativa bíblica. Jesús le pide a Felipe que resuelva la cuestión de alimentar a la multitud, desafiando su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable, ya que evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y responde a Jesús diciendo que 200 denarios de pan no son suficientes para que cada uno reciba un pedazo, a pesar de la lógica humana. Sin embargo, Jesús toma los panes, agradece a Dios y distribuye milagrosamente a la multitud, multiplicando los panes y peces, alimentando a más de 5.000 hombres, así como mujeres y niños, con 12 cestas de sobras recogidas. Después de la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en nombre de Jesús. Aunque el Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol, las informaciones sobre su muerte se basan principalmente en tradiciones de la Iglesia y no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos cuentan que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, su historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Se sabe poco sobre su vida previa antes de su llamado por Jesús. La designación de celote sugiere una posible asociación con el grupo político religioso de los celotes, conocidos por su dedicación fervorosa a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un ferviente celo nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras, pero la mayoría de los relatos afirma que Simón fue brutalmente torturado, su cuerpo desollado y cerrado en dos durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, tuvo un encuentro inicial con Jesús, según se describe en el Evangelio de Juan, cuando Felipe lo presentó a Jesús y éste lo saludó como un hombre sin falsedad. Tras la muerte de Jesús, Bartolomé viajó por la India para predicar el Evangelio y tuvo éxito en convertir a muchas personas al cristianismo. Esto atrajo la atención del rey Astiages, quien era pagano y furioso por la predicación de Bartolomé, ordenó su arresto y ejecución. La muerte de Jesús, las informaciones históricas son limitadas y la tradición cristiana ofrece algunas narrativas variadas. Una de ellas relata que Bartolomé enfrentó el martirio por decapitación. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa tiene una narrativa peculiar sobre la muerte de Bartolomé. Según esta tradición, en el año 51, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo,
debido a su negativa a renunciar a la fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Pasando al apóstol y evangelista Mateo, antes de su llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Su profesión lo situaba en una posición a menudo despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó para seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro escrito de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en parte fundamental del Nuevo Testamento. Según tradiciones cristianas antiguas, Mateo continuó predicando el evangelio tras la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, actual Irán. En cuanto a su muerte, existen varias narrativas, pero la tradición más difundida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía, donde habría sido asesinado por espada. Su vida, siendo un testimonio de su fe en Jesucristo, dejó un impacto indeleble en el cristianismo. Su evangelio sigue siendo una fuente vital de sabiduría y orientación, y su vida sirve como un ejemplo de cómo la gracia transformadora de Dios puede cambiar el corazón humano y usarlo para la gloria del reino. La historia de Mateo es un recordatorio de que Dios llama a todos, independientemente de su pasado o posición social, para participar en su obra redentora en el mundo. Tomé, también conocido como Tomé Dídimo o Tomé el Gemelo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente un pescador en Galilea, Tomé ganó prominencia en los evangelios por su sinceridad y a veces por su hesitación en creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que podría haber sido gemelo, aunque la identidad de su supuesto gemelo no se menciona específicamente en las Escrituras. Las vidas de los apóstoles, aunque diversas en sus experiencias y desafíos, comparten un común denominador: su profundo compromiso con Jesús y el cristianismo primitivo. A través de la duda, la traición y el arrepentimiento, sus historias nos recuerdan la importancia de la fe y la misericordia en el camino de la redención. Tomé, conocido como el incrédulo, expresó dudas sobre la resurrección de Jesús. Afirmó que solo creería al tocar las heridas de Cristo. Sin embargo, su escepticismo se transformó en una profunda confesión de fe cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Después de la resurrección, las informaciones sobre la vida posterior de Tomé son limitadas. Las tradiciones cristianas sugieren que se involucró en misiones en la India, donde difundió el mensaje del Evangelio. Su misión culminó en un martirio valiente. Tomé fue martirizado en Chennai, India, tras una exitosa misión de evangelización. Las lanzas que lo atravesaron simbolizan su firmeza en la fe, y su sacrificio se convirtió en un testimonio perdurable de su devoción a Cristo. Por otro lado, Judas Iscariotes figura como el apóstol que traicionó a Jesús entregándolo a las autoridades religiosas. Aunque inicialmente compartía el llamado y propósito con los demás seguidores de Cristo, su vida tomó un giro trágico durante la última cena. Satanás entró en Judas, llevándolo a cometer el acto de traición por 30 monedas de plata. Las razones detrás de su traición siguen siendo un misterio. Al darse cuenta de las consecuencias de su traición, Judas intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Pero incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, su vida se sumió en la tragedia. Judas terminó ahorcándose, un acto que destaca la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su historia es un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición sin esperanza y perdón. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas. Hasta la próxima lección de asombro espiritual.